Buenas noches, Shalom. Vamos esta noche a hablar de la clase sobre una metodología de la fe. Esto es un poco, el tema es un poco atrevido, ¿verdad? Porque cómo tener un método para tener fe. Pero la idea de la clase no es brindar una metodología en sí, sino que ordenar las ideas de cómo hemos estado nosotros formulando dentro del concepto nuevo de la fe. Así es que eso es lo que vamos a trabajar esta noche, sin olvidar puntualizar cosas que son importantes, tenerlas en cuenta. Una de las primeras cosas que tenemos que tener nosotros para entrar en la fe y en la ejecución de la fe es lo que habíamos dicho anteriormente, tener el valor de aceptar que mi ojo está donde yo quiero que esté o donde no quiero que esté. ¿Cómo así? Por ejemplo, si ¿dónde está mi enfoque? Significa esto. O sea, mi ojo, mi energía, y por eso hoy en la mañana en el chat les ponía yo, ¿verdad? Bueno, recuerden lo que hablamos, tiempo bloqueado. Es decir, ¿qué tiempo voy a dedicar yo para mi crecimiento espiritual? Nosotros somos un grupo de crecimiento espiritual, no religioso, ¿verdad? Sí torácico, con el objeto de que yo voy a poner dentro de mi crecimiento un tiempo para el ejercicio de esta comunidad o para el ejercicio de nuestro grupo. A eso le llamamos tiempo bloqueado. Para manera de ejemplo, eso es tener el ojo donde debo de tenerlo, ¿verdad? Si no, de lo contrario, mi ojo estará donde no quiero. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Yo quiero crecer espiritualmente, por ejemplo, pero no tengo el enfoque de estudiar espiritualidad, ni cómo funciona la espiritualidad. Y sigo manejando conceptos tradicionales de espiritualidad, donde yo tengo un Dios fuera, alguien que le hay que dar un culto y alguien que si quiere y le agrado, me va a bendecir. Y eso no funciona así, ¿verdad? Así es que tenemos que todos retomar ese nivel de conciencia y comprender que yo estoy haciendo mi vida. O sea que, ¿dónde está mi ojo? Así va a ser mi vida. ¿Dónde está mi enfoque? Así va a ser los resultados de mi vida. Yo estoy creando mi vida, es una frase que debemos de acuñar nosotros de diario. Primero, aceptar dónde estoy y si mi ojo está bien colocado donde debo de desarrollarme. Y lo otro es, yo estoy creando mi vida, asumir esa responsabilidad para desaparecer aquello de que alguien más me maneje mi vida. De lo contrario, si yo no asumo que el creador y el formador de mi vida soy yo, ¿verdad? Seré esclavo de la realidad de otro. Y eso es lo mismo a tener mente esclava. Como le comentaba a Loida antes que veníamos para acá, y le digo yo, nosotros tenemos que salir del concepto de creer, por ejemplo, que venimos a una reunión para que nos bendiga Dios. Que eso está más que hablado. Pero, ¿qué pasa? El resultado promedio de cuando se habla de que tú eres el autónomo en tu vida y estás también como un arquitecto en tu vida, sos un socio del Eterno y que por lo tanto Él te va a apoyar en las decisiones que tomes y en el trabajo que hagas. Si tú no tenés esa claridad, ¿qué va a pasar? Tu realidad la gobierna otro. Tu ritmo de vida te lo pone otro. Ejemplo, el ser eternamente empleados. Nosotros no arriesgarnos, no trabajar por tener tiempo libre, mal llamado de ocio, ¿verdad? La verdad es que el tiempo no es un tiempo de ocio. El que vive con sus propios horarios es su propio jefe y quiere construir algo. Uno de los errores frecuentes, me voy a pasar al otro lado de la cancha, que cometemos los que tenemos negocio o autoempleo, ¿verdad? Es ser víctima de los que están empleados creyendo que tenemos todo el tiempo del mundo. Hagamos de caso que hay una familia en la cual uno de ellos decide ser negociante. Y como ser negociante en algún momento te implica que no necesariamente tenés que levantarte a las 5 de la mañana. Si ya tu negocio ya está, depende de lo que sea, si es una pupusería,
Ya está dicho que te levantas a las 4. Hablando de negocios que ya funcionan sin ti, pero que tienes que estar pendiente y trabajando. ¿Qué sucede? El alrededor tuyo empieza a asumirte sí, digámosle Chacón, de todas maneras él tiene tiempo. Porque él si quiere llega a su clínica. ¿Cómo que si quiere llega a su clínica? Si ese es su negocio y ese es su trabajo, no tiene el tiempo. ¿Por qué? Porque los que manejamos nuestra agenda, tenemos que bloquear el tiempo. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que nosotros hagamos de caso que yo ya tengo tiempo suficiente libre? Ya soy un negociante o soy un retirado, por ejemplo. Y no puedo organizar mi vida para hacer una actividad que me crezca, que me haga crecer espiritualmente. Estaría desconectado totalmente. O sea, no estoy estructurado. Incluso siendo empleado. Si el empleado tiene un horario de 8 a 5 y ya. Entonces todos tenemos que irlo encauzando a liberar nuestra situación. Si no, ¿qué pasa? Me van a manejar mi realidad. Y yo mi realidad la voy a empezar a tener alrededor de lo que me imponga y de la realidad del otro. O sea, mi realidad me la va a poner X o Y. Y yo ya no soy libre. No para hacer lo que yo quiera, sino para enfocarme en lo que yo deseo. De tal manera que cada uno de nosotros tiene su propio enfoque y tiene su propia realidad. Y cada quien ha construido su realidad a partir de cómo ve, de cómo pone su fe. Cambiar mis resultados va a ser la única manera cambiando mi interior. La esclavitud por mente libre. Primero, mente libre. Dime. Es que estoy recordando de otras clases que cuando comenzamos todo el cambio de conciencia, que nos enseñaron también que la espiritualidad no se basa en esta clase, pues, por lo que estoy entendiendo, sino que la espiritualidad también se basa en todo lo que desarrollas, porque no es una cosa separada de la otra. No, pues. Entonces, tu espiritualidad es toda. Es toda mi vida, ¿verdad? Y mi reflejo es el reflejo de mi vida espiritual. Todo lo que nosotros vemos como materia es el reflejo de mi vida espiritual. De tal manera que por eso está ahí el enunciado. Si yo quiero cambiar mis resultados materiales, que yo llamo materiales, debo cambiar mi interior. De lo contrario, no va a haber cambio. Eso significa hacerme responsable de mi vida. ¿Y eso qué significa? Que yo no dependo para sustentar mi comida de un empleo. No puedo. No debería de. Claro, como esto es una herencia fuerte y no es una cultura en nosotros. Pero yo les aseguro que en culturas más avanzadas, el vender su tiempo por dinero es lo que menos se piensa. Yo prefiero invertir mi tiempo para luego tener más tiempo. Es decir, invertir mi tiempo efectivamente que me permita liberarme más tiempo en el futuro. De hecho, entonces hay etapas. Y donde yo siempre he visto lo del empleo. ¿Verdad? El empleo es como una etapa que creería yo que todos deberíamos de vivir. Como un aprendizaje. Como un momento en el cual tienes que vivir para saber, o sea, yo quiero ser mecánico, bueno, me voy a ir de aprendiz de mecánico. O me voy a la escuela tecnológica donde me enseñan eso. Y después de haber aprendido, me voy a una experiencia en un taller. Y después de eso, me lanzo a nadar yo solo. En cualquiera de las etapas que yo me acomode, tendré mente esclava. ¿Por qué? Cuando yo fui estudiante, mi realidad me la manejaba mi papá y el director del colegio o de la escuela. Me ponían horario, me ponían tarea, me ponían esto vas a hacer.
Luego me fui de aprendiz o para practicante en una escuela de taller, o a un taller, perdón, del dueño del taller. Mi realidad la va a manejar el dueño del taller. Ahí puedo pasar 30 años o lanzarme. Y eso es lo que, ahí es donde está la diferencia. Yo recuerdo el primo de mi papá que tenía un taller, no sé si se lo tendrá ahorita, que yo fui ahí para ayudar y había un muchacho que era el que hacía todo. Cuando él llegaba le decía, mire, tal carro, tales repuestos, tal carro, tales repuestos, tal carro, a este todavía no le ha hallado el defecto, a este, usted solo está la lista de lo que él iba a ir a comprar. Y el mecánico era él, el dueño del taller era él. Eso está bien, sí, pero ¿qué lo detenía al otro? ¿Y cuál es la diferencia entre él y el dueño del taller? Solo el valor de poder asumir un riesgo, pagar local, pagar empleados, ese riesgo el que no se pondera y al que todo el mundo le tiene miedo. ¿Qué tal si no viene ningún carro mañana a repararse? Y yo le voy a tener que pagar a él siempre. Señor, ese es el negocio y ese es el precio de su libertad. ¿Cuántas veces a los que son comerciantes les ha tocado que tienen un grupo de empleados, ¿verdad? Y a pagar, va, es 15, va así, tome. ¿Cuánto le quedó a él? Nada. Eso se llama derecho de piso. Claro. Al principio, o dependiendo de la organización y cómo sea efectiva, ahí es donde entra la habilidad. ¿Para qué? Para yo ser, pero yo estoy manejando esa realidad. Yo sigo manejándola. El que no comprenda eso tendrá que estar sujeto a una realidad y no aprovechar los momentos y las etapas. Ahora dice, bueno, pues sí, pero yo ahora ya a estas alturas, ¿qué puedo hacer? Esa es tu responsabilidad, descubrir qué puedes hacer en la etapa que estás. ¿Qué opciones hay? Porque siempre las hay. Así que lo fundamental es dejar de culpar a otros y dejar de esperar un cambio de resultados sin cambio de fe, sin cambio de enfoque. Si no cambiamos el enfoque, no vamos a salir adelante. ¿Y cuál es mi enfoque? ¿Dónde pongo mi energía de fe? Si yo tengo fe, pues busco. El concepto de que quiero que alguien me salve, pero que no quiero cambiar la raíz donde me llevó a la situación en la que está, pero que espero que me cambie en esa situación, nunca va a dar resultados. Si cambias la raíz, cambió el origen espiritual de tu realidad. O sea, si yo cambio el problema de fondo, de raíz, como lo que dio origen, ¿qué va a pasar? Mi realidad espiritual ya cambió. Y aquí es donde se da el salto. Si eres empleado, ¿en qué momento te vas a asumir como empresario y adquirir las características de empresario? ¿Y por qué va a ser en ese momento? ¿Y por qué decimos ahí y le resalto en negrías ahí? Esta realidad cambiará por ley. Fíjate bien, si logras concientizar en tu corazón, en tu tiferet, en tu más profundo sentir que tú ya no eres esa persona a la que le han manejado la realidad hasta el momento, en ese momento por ley de gravedad, o por ley de, como la gravedad quise decir, cambiará. Porque por ley espiritual suelto esto y se va hacia abajo. Muy bien. Un acto semejante es yo cambio. Y inmediatamente hay una cascada de sucesos que solo va a esperar que suceda. Dicen los científicos cuánticos que el universo está a la espera de cuál es tu son. Somos como cuerdas de una guitarra que apretamos esto y nos suenan y damos el término do. Entonces, al emitir esa frecuencia, el universo responde de acuerdo a esa frecuencia. De tal manera que si yo ya entendí cuál es mi problema, me voy al fondo y hago el cambio de origen, y el origen está en mi espíritu, en ese momento ya
di el salto y el universo dice que no tiene opción de respuesta. No hay opción de respuesta. Estás condenado, por decirlo de manera, a que te suceda. Condenado a que te suceda. Por eso yo siempre he afirmado en circunstancias especiales, cualquier cosa que ustedes tengan adversa, lo que hay que dejar de sentir es el miedo que me va a suceder a mí. ¿Asaltan a diario? Sí. Pero a mí no. Exactamente. Esa realidad no existe para mí. Y vamos a ver más adelante qué es lo que sucede en la realidad. ¿Ok? Bueno, sin cambio de raíz, el origen de la realidad material, esta realidad cambiará por ley. Si cambio de raíz, recuérdenlo, pues son realidades que ya no se corresponden. ¿Qué es esto? Son espejo. Recordamos lo del espejo, ¿verdad? Lo que yo miro en el otro es realmente lo que yo estoy siendo. Ay, es que ese hombre es celoso. Estoy siendo celosa. Ah, es que es bien ruin. Soy yo el ruin realmente. Estoy viendo características en mí, mías, reflejadas en otros. Pero ¿cómo es eso posible? Por dos leyes espirituales. Los semejantes se reúnen. Y aquí tenemos un grave problema en el análisis como comunidad. Nosotros estamos agrupados, quieran o no quieran, o como dijo aquel, les guste o no les guste, porque tenemos características semejantes. Sean malas o buenas. De nosotros depende conjuntar y encaminar las características buenas y potenciarnos. O sea que ¿qué va a pasar cuando yo hago el cambio espiritual? Inmediatamente se va a reflejar en el espejo la diferencia. Si yo me asumo, por ejemplo, como una persona no celosa, ¿qué va a pasar? En mi circuito, me asumo, estoy hablando de transformación interna, de transformación real. ¿Qué va a pasar? Yo me voy a empezar a asociar con gente que es igual que yo. ¿Por qué? Porque toda la vida es un espejo. Toda la vida es un espejo. Terminás conociendo el medio, como cuando vas a emprender un negocio. Vuelvo al tema de los negocios. Y querés ser especialista tú vas a vender llantas de carro. En términos de 6 meses, sino que en menos, tú estás sabedor de las leyes de importación de llantas, los precios en el mercado, las mejores marcas, quienes venden, en qué zonas van a la gente a buscar las llantas. Y empezás ¿a qué? A tener amigos llanteros. Y ahora perteneces a la Asociación de Ventas de Llantas del Salvador. Y de repente conoces dónde las venden en Estados Unidos. Y de repente vas hasta Europa para traerlas para acá. ¿Dónde te metiste? Wes. Dice que las almas se asocian. Es lo mismo. Somos constelaciones de almas. ¿Cuál es nuestro trabajo? Identificarnos cuáles son las cualidades que nos han hecho estar juntos. ¿Cómo llegamos nosotros a estar juntos? ¿De carambola? No. Somos una constelación de almas. O sea que mi papá y mi mamá, por ejemplo, no me escogieron a mí. Yo los escogí a ellos. De acuerdo a cómo funciona el mundo espiritual. Yo los escogí. Así que yo no aguante a mis papás. O que digan, no, es que no, me quedé esto y lo otro. Significa que yo no estoy sacando la tarea que yo escogí que iba a sacar. Eso no quita la responsabilidad del otro. O de la otra parte. Pero no sé si me doy a la... Todo esto es una elección.
porque tu vida es un espejo. Más bien tu vida no, tu realidad es un espejo. Entonces, si logramos cambiar nuestra realidad, ahí va a empezar a cambiar nuestra espiritualidad, nuestro interior empezará a cambiar la realidad. La realidad entonces que llamamos realidad material, lo que nosotros percibimos, no es más que la realidad espiritual que hemos seleccionado, lo acabo de mencionar. Y creemos que lo que vemos y tocamos es la única y verdadera realidad. Eso tiene un problema de percepción que al final vamos a poner un dibujo para que ejercitemos este concepto. Pero lo vuelvo a repetir. Oigan esto. Y creemos que lo que vemos y tocamos es la única y verdadera realidad. Nosotros tenemos la tendencia a creer que esta botella es lo único que existe en realidad. Para que se sorprendan, ayer en la tarde creo que fue, llega a la noticia de Itón Gadol, que es un periódico de Israel, en español, que dice lo siguiente, vamos a ver. Sí, perdón. Ya lo perdí. Dice avances tecnológicos en Israel, tecnología, y sacan una máquina inspirada en la película, en la serie de televisión Star Trek, ¿se acuerdan de Viajes a las Estrellas? Donde apretabas un botón porque querías comer tal cosa. Bueno, eso ya no es ciencia ficción. Israel ha diseñado una tecnología tal que puede usted programar qué se quiere comer. Y como en un horno de microondas, aparece la tal cosa que quiere comer. No hay detalles cómo se logra, solo está el anuncio que esa es la tecnología del futuro. Son impresiones 3D. Impresiones 3D, dice ahí. O sea que vos programás el impresor y con materia prima de alimentos. Seleccionás y te hacen el alimento. Exacto. Todavía tenés que cocinarlo, ¿verdad? Pero ya te lo dan. Ya te lo dan con forma. Sí, y antes solo era materia prima. ¿Qué es eso, pues? ¿Qué es eso? Transformación de la energía en algo tangible. Ahora, hasta donde hemos entendido, eso es tecnología que marciana, ¿eh? Pero Yeshua hizo eso o no. Transformó panes. En una hizo aparecer panes y en otra los multiplicó. Eso nos parece ciencia ficción a nosotros. Milagro. O milagro. Y que solo nuestro maestro Yeshua lo hacía y lo podría hacer. No, señores, tenemos la capacidad instalada para hacerlo. Existe. ¿Qué es lo que hay que hacer? Transformar nuestra realidad. O sea, tenemos que hacer el manejo de energía. ¿Qué es lo que hay que amarrar? Darnos cuenta que todas las posibilidades reales coexisten simultáneamente y todo es espiritual, todo es energía. Todas las posibilidades existen. Todo existe en el mundo de las posibilidades. ¿Cómo así? Vimos a esto un poco el Shabbat, pero hay que verlo más detenidamente. Y para eso quería yo pasarles un pequeño video que ya lo vamos a ver si tiene la computadora internet acá, ya lo voy a pasar. Si no, vamos a ver si lo logramos pasar ahí con un anclaje. ¿Qué es esa figura que están viendo ustedes ahí? Sí, dame un poquito que me está doliendo la garganta, necesito algo caliente. Todas las realidades espirituales posibles están ¿dónde? En ese dibujo. ¿Y qué es ese dibujo y qué representa ese dibujo? Representa la cultura de educación de la antigüedad para enseñar lo que hoy llamamos geometría sagrada. Pero en realidad nada más era la forma
de transmitir el conocimiento que está inherente. Si yo les doy el reto, por ejemplo, ¿podrían ustedes visualmente aislar un diamante ahí? Sí. A ver, ¿quién mira un diamante? O la forma de un diamante, ¿verdad? No el diamante en sí. Quisiéramos transformar eso ya en diamante y lo vendemos. ¿Quién lo mira? ¿Dónde? Venga a dibujarlo, hombre. No, solo haga el dibujo. ¿Dónde está el diamante? Con el dedito. Aquí va. Aquí. Y aquí trae otra línea también. Donde hacen los cuadros del diamante. Del diamante. Los cuadritos. Vaya. Esa fue la percepción de Luis. Yo veo un diamante más grande que el que vio Luis. Aquí está, miren. Miren. Veo un gran diamante. Aquí vienen las puntas, ¿no? Miren. Y lo puedo ver tridimensional. Puedo ver incluso solo la estrella si así lo deseo, ¿verdad? Pero todo está ahí, el hexágono. Ahora, ¿de dónde sale todo eso? De aislar una realidad, que eso es lo que tenemos que aprender nosotros. La clase se llama metodología de la fe. El método para crear fe, señores, es aprender a aislar. ¿Dónde? Le voy a decir esto, mentalmente. Pero en realidad la mente solo es la proyección, ¿verdad? ¿A dónde tengo que aprender a aislar yo? ¿Qué sucede cuando empezamos a querer focalizarnos y a mentalizarnos o a crear algo en nuestro corazón? Empieza un bombardeo de ideas e interrupciones. ¿Qué es eso? Un montón de frecuencias, unas parásitas y otras creadas desde mí que no me permiten centrarme en algo. Entonces vamos uno a una. Cualquiera de esas figuras podría representar. Veamos, por ejemplo, la figura del centro, que es una esfera. Yo la quiero aislar y verla solo a ella. Bueno, esa es la forma de enseñarlo. Aprende a aislar una figura de ahí, de todas esas, de todas las figuras posibles que hay. De ahí salieron ¿cómo se llaman? Las figuras geométricas. Ay, se me escapa. Las de Platón. Los sólidos platónicos, que le llamamos sólidos platónicos. Pero resulta que esta esfera que yo veo acá, esta o la del centro, todo el cuadro es mi vida, el mundo de las posibilidades. ¿Sí? Y la del centro es mi economía, mis finanzas. ¿Cuál va a ser mi habilidad de la fe? Aislarla, focalizarme en ella. ¿Para qué? Para resolverla. Pero mientras yo tengo que... ¿Ya? Aquí se responde, ¿y por qué se llama tanta figurita? Claro. Me acuerdo, preguntaba, ¿cuáles son estas figuritas? Yo aíslo. Y esa figurita, o la que estoy aislando ahí, esa esfera, es mi vida financiera. Y empiezo y me vuelvo a darle forma, a focalizarme. Es decir, ¿y yo por qué tengo un problema financiero? Y empiezo a estudiar ¿qué? La Torá de las finanzas. ¿Y la Torá de las finanzas dónde la encuentro? En todas partes que tenga que ver con finanzas. De tal manera que tengo que conocer de leyes contables, de leyes de impuestos, de leyes de esto, conocer o asesorarme bien hasta que yo aprenda a manejar. ¿Han oído ustedes esa alegoría de los economistas bien frecuente? Una casa, el país se maneja como la economía de una casa, dice.
Y hace poco dijo un economista, un analista económico, miren, mientras no nos quitemos esa grasa del cuerpo del país, ¿y a qué le llamamos grasa? Dice él. Bueno, yo les voy a ser sincero, yo les voy a caer mal, dijo él ahí. Pero eso del vaso de leche, diario es grasa en el cuerpo financiero del país. Y ya todos me van a decir, estoy en contra del vaso de leche y que antipopular, que no sé qué, que no sé cuándo. Y yo no estoy en contra de eso, sino que mejor deberíamos de fincarnos en volver productivo a los ganaderos. Volver productivo a los ganaderos para que ellos produzcan más leche, para que ellos tengan más empleo y los papás de esos niños que les estamos dando tengan para darle leche en su casa. O sea, es otro enfoque. Pero no me interesa tanto el enfoque en sí, sino que lo que me interesa es que comprendamos que, por ejemplo, nosotros los que estamos sobrepasados de cuerpo, de grasa en el cuerpo, lo que tenemos es una economía desbalanceada en nuestro cuerpo. Funciona igual. Ustedes saben que la grasa es un almacén del cuerpo, que está desequilibrado. Almacena tanto que nunca la utilizo. Se vuelve como un millonario que quiere más dinero y más dinero y más dinero. Y cuando le pregunto, ¿y usted para qué hace tanto dinero? No sé. Lo que me agrada es ver las cifras en el banco que digan tantos millones tiene. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Qué va a pasar en ese momento? Que él va a tener tanto que van a empezar a suceder cosas raras en su familia o en su cuerpo, pero va a estar alterado o va a perder la noción de para qué se hizo el dinero. Estoy hablando de alguien que solo quiere ahorrar, un avaro. No estoy diciendo que es malo ahorrar. Me voy a reservar el nombre, pero una vez me dijeron, mira, ¿ves ese señor que está viendo esa vitrina? Ya no hay donde poner. Así le digo. Miren, un señor que andaba con unos tenis promedio, o zapatillas eran de esas, sí, zapatillas casuales, en jeans y una camiseta de esas tipo Hans es la marca, de esas playeras blancas, parado en una vitrina viendo y todo. Ah, ¿no sabes quién es? No. Ah, ese señor es el dueño de tales cosas acá en El Salvador. Y así viste un millonario como él. Yo me puse a pensar, bueno, a lo mejor quiere pasar de incógnito para que no lo secuestren o lo que sea. Pero hagamos de cuenta, por eso me reservo el nombre, porque a lo mejor no es así él, y el enfoque que el señor no gasta ni en zapatos. ¿Cuál es el enfoque entonces de tener una gran empresa? Para lucir pobre. Para cuidarme de que me secuestren. O sea, luzco pobre para que no me secuestren porque yo soy muy millonario. Entonces prefiero tener poquito y no tener sujeción de andar afligido y que me van a secuestrar. No sé si me doy a entender. La idea es que nosotros tenemos que enfocar, aislar entre las realidades posibles y entre nuestra propia realidad, aprender a aislar y aplicar. A ese aislamiento es el primer paso de fe. Porque yo voy a focalizar energía. Voy a focalizar qué es lo que yo estoy haciendo. Y no me perderé. El concepto es que cuando ustedes vean esta imagen, comprendan que esta es la imagen básica de la realidad. ¿Por qué? Porque de estas figuras, por ejemplo, aparece el hexagrama, que es la estrella de David, ¿verdad? ¿Y qué es la estrella de David? Un símbolo de una cultura, que no necesariamente es de David, pero se desarrolló como el Maguen David. Y nos dimos una identidad alrededor del hexagrama firme. Y hoy es una cultura fuerte,
La de Israel, por ejemplo, alrededor de la estrella. De tal manera que en el mundo ven una estrella y dicen, es la estrella de los judíos. O la estrella de los israelitas. Muchas culturas la han tenido, pero ¿qué han hecho? ¿Qué hicimos de los platónicos, de los sólidos platónicos? Aislar una figura y crear un sentimiento, crear una cultura. ¿Qué es lo que quiere decir? Es que nuestra cultura y la ciencia eran la geometría sagrada de la antigüedad. ¿Por qué se fortaleció tanto alrededor de un símbolo, un pueblo? Porque tenían qué significaba eso, pues. Todos sabemos qué significa esto, ¿verdad? Y hacerle así, hasta en los de WhatsApp, en los dibujitos, mandar, no, ese es así. O sea, todos sabemos qué es esto, todos sabemos qué es esto, ¿verdad? O le sacan el dedo así, todo el mundo entiende, porque es un símbolo. Muy bien, nosotros tenemos los 5 sólidos platónicos, bueno, son más, son creo que 6, que representan no una cultura, sino representan una enseñanza trascendental. Es decir, que va a pasar los años, va a pasar los siglos, y esas enseñanzas siguen teniendo valor. ¿Por qué? Porque todo está ahí. Y yo lo que quiero que exista solo va a ser que remarque con el manejo de la energía lo que quiero que exista. De tal manera que si yo quiero un Moisés abundado, por ejemplo, tengo que hacer remarcar al Moisés abundado. ¿Cómo se hace eso? Pues comer como gente abundada. ¿Qué? ¿Llena la mesa? No, como comen la gente abundada. ¿Y cómo come? Cuidando su alimentación, sabiendo que come lo mejor para sí. Nosotros tenemos la tendencia de escoger lo que salga, pues. Sí. Da, comprate unos aguacatitos, unas pupusitas, donde la niña Juanita, porque ella las da tanto, aunque se le ponga el tololito de... Pero vas a Calpataro, por ejemplo, una pupusa grande, vale $1.10, creo yo que las dan, no sé, pero vale más de $1. ¿Qué sentimos? Claro, la pupusa, hombre, ¿cómo va a valer $1? ¿Sí? O diríamos, no, hombre, en mi casa las hago mejor. Y no es que esté malo el concepto de mi casa las hago mejor. Estoy hablando de la reacción. Si te fuiste a meter a ese lugar, ya estás consciente que a ti te cuesta eso más, porque no estás pagando la pupusa en sí, si no estás pagando un ambiente, un servicio, una desconexión y un buen producto, correcto. Ahí es donde está. Pero si yo voy con el dolor de mi alma a pagar ese $1 ahí, eso es el problema. Entonces, a eso me refiero yo con comer como abundado. Sí, pero a mí me cae mal pagar por algo que no sirva, por ejemplo. Eso sí es molesto. Y aprender a esto no está bien. O sea, son señales que te dan un estatus donde vos ya podés aislar una realidad para vos. Pero nosotros tenemos pena hasta devolver el café que me lo dieron dulce. Y yo lo pedí amargo. Sí, no, mire, fíjese que el café me lo sirvió dulce. Y yo lo pedí amargo. Discúlpeme, señor. Ay, discúlpeme. Pero es que ya todo tiene azúcar. Ah, pues no lo quiero. Porque yo tomo café amargo. De esos tipos de manejo nosotros lo vemos así como de gente fufurufa. O de gente que no es tolerante. No, hombre, son tus manejos, es tu personalidad, es tu estatus espiritual.
Porque cuando decidís hacer un intercambio de valores, vos ya tenés tu valor. Tenés tu valor sobre eso. Hermano, y esto yo les pongo en ejemplos coloquiales, pero en realidad es lo siguiente. Tenemos una escuela de espiritualidad. ¿Cuál es el nivel que va a tener esta escuela? ¿Qué es lo que ustedes van a venir a recoger acá? Ustedes deben de exigir, en el buen sentido de la palabra, de demandar. Pero igual, el maestro va a hacer lo mismo. ¿Para qué? Para que la relación sea productiva y sea de un enfoque de fe verdadero. Si no, yo manejo la realidad de ustedes o ustedes la mía. Yo tengo un trabajo estresante, un trabajo que me maneja mi vida. Ese no puede ser mi realidad siempre. Tengo que ver cómo me voy a salir de ahí. ¿Qué paso voy a dar? O cómo lo voy a manejar en todo caso, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que le llamamos remarcar mi vida. Y cada acción de ustedes tiene que estar señalada a un estatus espiritual diferente. ¿Qué les estoy diciendo esto? Mi programa ¿cuál es tu programa favorito? Tal para cual. Así creo que se llama. Bueno, qué bueno si no saben ni cuál es ese programa. Un programa loco que sale ahí un domingo. Tal para cual. ¿Cómo se llama la esta? ¿Quién tiene la razón? Si ese es mi nivel, si eso me entretiene, ¿qué nivel tengo yo de espiritualidad? Pero si anoche lo que fuiste y quisiste buscar es, bueno, ¿y cómo es esto de la geometría sagrada, por ejemplo? Solo los que buscan de esa manera encuentran el crecimiento. Solo el paciente educado, por ejemplo, deja de tener malos médicos y busca la respuesta. Solo la persona que quiere espiritualidad empieza a entender qué es la espiritualidad. Así que remarcar una realidad mía es: mis acciones son congruentes con lo que yo me ando buscando. Yo quiero ser un israelita, muy bien, sus acciones son congruentes con eso. Yo siempre me he quejado que todos los que nos metimos a este rollo de judaísmo y de buscar la Torá a partir del pueblo de Israel, imitaban de todo a los judíos: sombreros, colochos, ropa de vestir, pero no limitamos su estructura comunitaria, su poder adquisitivo, cómo lo lograban. No hay peor engaño que creer que estar metido en una sinagoga rezando 4 horas es lo que le produce al judío sus ganancias. No hay peor fantasía que eso. No es cierto. No es cierto. Y el judaísmo en general no funciona así. ¿Por qué les digo yo? Porque nosotros remarcamos la realidad que queremos, el cómo se miran, no el cómo lo han hecho. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en eso. Nuestra fe va a estar sustentada sobre la base de remarcar la figura que yo le quiero dar a mi vida. O sea, miren, dimensionemos bien. Ahí tienen ustedes el esquema de un hexagrama o un hexágono. Aquí está el hexágono, ¿sí? Y el alrededor ya es todo un, ¿cómo se le llama a esto? El hexagrama en total. Pero aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, en el centro está el hexagrama y al final están los triángulos que lo complementan. Aislamos esa realidad y somos Israel.
porque lo estamos haciendo alrededor de esa idea, o es lo que transmite. ¿Qué transmite, por ejemplo, esto? ¿Por qué la abejita para almacenar hace ese mismo sistema? ¿Por qué? Porque ahí es la forma en que fue construyendo. Primero puso a lo mejor una gotita micra de cera y la fueron uniendo y le fueron dando forma. Y esa forma, ¿en base a qué la logran ellos? Al movimiento que hacen. ¿Quién de las mujeres ha tejido? De esto de crochet se llama. ¿Usted ha hecho eso? Ni aprendieron. Solo mi mamá. ¿Usted hacía esas cosas, mamá? Ok. Yo hacía. Bueno, vos hacías. Yo pregunté a las mujeres realmente y eso hacía muchos hombres que les gusta hacer eso. Las puntadas. ¿Cómo va saliendo la forma? Voy a hacer un tapetillo o ¿cómo le llaman? Un guantecito para un niño o un zapatito. Primero en una línea recta el hilo y empiezan movimientos. Y terminó siendo ¿qué? Una forma tridimensional. ¿Cómo logran hacer el microondas que me va a dar comida? Movimiento. Movimiento. Entonces, vayamos aplicando esto. Yo ya tengo fe. ¿En qué? En que quiero arreglar mi economía. Paso 2. Aíslela. Dele forma. ¿Y cómo le voy a dar forma? Con movimiento. ¿Y qué movimiento le voy a hacer? ¿O creen que podía tejer yo haciéndole así? Tengo que tener una ley de movimiento con la aguja de crochet, igual que la abeja, una ley de movimiento. Entonces la ley o la Torá solo te sirve para saber hacia dónde es el movimiento. Ah, mi problema es de finanzas. Muy bien, voy a aprender las leyes de cómo se manejan las finanzas para que mis movimientos sean adecuadamente a las leyes financieras, a la Torá financiera. ¿Estamos? ¿Me doy a entenderlo? Voy a estar más saludable. Movimientos hacia la salud. Voy a estar más fuerte. ¿Qué movimiento voy a hacer? Quiero estar con más músculo. ¿Qué hacemos? Gimnasio, pesas. Pero no solo es de ir a levantar, terminamos descolumnados. O el músculo atrofiado. Tengo que saber cómo es las leyes, cómo se comienza. ¿Cómo se comienza? Bueno, yo dije, yo voy a ser mi propio maestro para salir a trotar y a correr. Y me regalaron mi libro. Que el libro decía... No me recuerdo, pero es la asesoría de de una persona atleta, y te decía cómo escoger el tenis, cómo lavarlo, a qué temperatura secarlo, en invierno y en verano, cómo ibas a secar el tenis, ¿verdad? Después, qué tipo de short usar, y un montón de reglas. ¿Para qué? Simplemente yo empezar a salir a hacer ejercicio. Y digo yo, qué complicado, no podría solo salir a caminar y ya. No, el calzado, exactamente. te arruina tus rodillas. Terminas desgastando tus rodillas de una manera inadecuada. Todos manejamos aquí. Ok, ¿a qué distancia debo estar del timón? Vamos a ver, Luis. Depende de la... Dígamelo de una manera, de una ley práctica. ¿Cómo sabe usted si está manejando a la distancia correcta y si el carro que manejas es para tu tamaño? Porque hasta en eso piensan los diseñadores. Yo nunca me he explicado cómo hay gente que le gusta manejar con la espalda hacia atrás, así, como que van acostados. Y a mí me gusta manejar con la espalda recta, en la posición recta. Muy bien, esa es la posición, pero la distancia a la que debe estar usted el timón, ¿conoce la regla?
A ver, Mario, vos que manejas todos los días. Depende del pedal que tengas. Del estómago al timón, 30 centímetros de distancia. Prácticamente si alcanzas el pedal, ahí te vas a dar tu distancia. Lo que yo entiendo es que no todo vehículo está hecho para manejar por cualquier persona. Y no todos manejarían. Así es, no podría. Un trailero, por ejemplo, yo me he fijado mumujas así bajándose unos grandes trailers y van así, ven, poniendo unos grandes asientos y total hasta que alcanzan. Señores, él no califica para eso. Es como que vos al policía promedio lo pongas en la humo, como antimotín. No puede. ¿Qué hacen en la policía? Vaya, ¿quiénes quieren ser antimontón? Antimotín. 1,70 y algo, o 1,80 de estatura. Masa muscular, tanto. Parámetro. ¿Por qué vino el Pega Dubón de regreso de Holanda para acá? Porque las circunferencias, bueno para tocar el balón, ¿verdad? Ustedes conocieron ese futbolista. Lo llevó, creo que el PSV, no sé quién lo llevó, a las básicas de ellos. Y allá lo vieron jugar, lo dejaron un tiempo, lo empezaron a alimentar. Este músculo no va a crecer más. No daba las medidas antropométricas, es decir, para el jugador promedio allá. Son muy buenos, adelante. ¿Que hay excepciones? Sí, pues Messi, por ejemplo, nadie lo quería por eso, porque no daba las medidas. No, Sin juego. pero a Messi lo alimentaron, le han puesto. A eso me refiero. Hormonas especiales, era la pulga. A él lo vieron y dijeron, no, hombre, esta pulga vale la pena que gastemos ahí. ¿Qué tecnología hay? ¿Qué ciencia hay? Metámosle. Al Dubón le dijeron, aunque le metamos lo que metamos, este ya no va a dar más. Lo que yo quiero poner es el ejemplo de que para todo hay una adecuación. Por eso les hago la pregunta. Nosotros queremos comprar carro, por ejemplo. Queremos comprar carro. Y decimos, aunque sea una carcachita, hombre, no importa. Y me dijo un 80 y andás en un, ¿cómo se llaman esos? Audi de esos chiquititos. ¿Cómo es el carro gringo? Grande, porque está diseñado para personas grandes, ¿verdad? A ellos les costó entrar en la era de compactos. Y por eso el Chevrolet, ustedes van a ver que es un carro amplio por dentro y compacto en volumen, para que dé más o menos los espacios del hombre promedio grande. Y no es lo. Ahora bien, volviendo al ejemplo que yo les quería decir, no manejamos todos y no conocemos esos detalles. Porque solo manejamos sin leyes. Entonces, queremos cambiar nuestros resultados, tenemos que tener la fe. Para mí era fastidioso alguien que compraba el proyector y a leer el manual antes de usarlo. Yo hasta el día de hoy no he visto el manual y no puedo programar el control de pasar las diapositivas. Me confieso con ustedes, ¿por qué? Nunca leí el manual. Compré el control y nunca leí el control. No, que ahí le he estado puchando a ver si doy con asunto. ¿Qué es eso? Quiero los resultados, no las leyes. ¿Y eso qué significa? ¿Dónde pongo mi fe? Dicen los expertos, para no dejar con la duda, que el timón te tiene que quedar con tus brazos estirados. Si vos manejas así, está mal. Así, peor. No digamos aquí es que maneja así. ¿Cómo debe de quedar? Con mis brazos estirados. Esa es la distancia correcta a la que se debe manejar. Si no, tengo que ajustar el asiento. Sí, pero como aquí tenemos cuerpos deformes, los brazos le alcanzan, pero los pies no. Entonces tiene que No, está diseñado, debe haber un carro diseñado para eso. Resultado, vas a tener lesiones de espalda, lesiones de rodillas, que te duele el pie porque estás acelerando con la puntita del pie. Me captan la idea.
Olvídense del ejemplo. Yo lo que quiero es que capten la idea que nosotros tenemos que tener un nivel espiritual que todo debe ser considerado, pues. Por eso nosotros vemos a los europeos y a los gringos como raros, man. Gringos, man. ¿Por qué? Porque ellos quieren su estándar. Quieren sentirse cómodos. Mucho, ¿verdad? Pero aquí en esta que estás explicando, o sea, hay varios factores que nos afectan. Desde la cultura que nos ha bloqueado hasta hoy que nosotros ya adultos y que estamos aprendiendo todo esto, todavía no hemos aprendido a desbloquearnos. Por ejemplo, me pongo de ejemplo yo, desde que yo estudié, por ejemplo, a mí nunca me gustó leer obras, libros y todo eso por lado. Vaya, pero deja eso de que a mí no me gustara, el sistema que hacía para que yo leyera, o sea que el sistema estaba mal, no hacía nada. Claro, le interesaba que no leyera exacto, mucho. Entonces la cultura se me generó a mí y me creó este desorden. Vaya, bendito la Matrix, el creador, ¿verdad? Que cuando en la Torah, a mí se me despertó esa por la intención, lectura, ¿verdad? La lectura, y entonces de repente me he hecho que hasta autodidacta, ¿verdad? Entonces, pero lo que quiero decir es que el desbloqueo, por lo que vos estás poniendo para cualquier caso, en este caso es la lectura, pues, porque si imaginas, haces ejemplos como el del control remoto, el del carro, o el de caminar, pues yo le pregunté a un compañero de trabajo que entrenó a Díaz Arce para correr, y le digo yo, mire, y si yo quiero salir a correr, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer? Primero me dice, tienes que comprarte unos zapatos mínimos de $100 o $200, o sea, los mejores porque son hechos para correr. Segundo, tenés que ir a comenzar caminando 15 minutos. claro. Y ahí me dio los tips. Entonces, y uno se queda así. Y yo me ponía, me acuerdo salía a correr, ponía mis chancletas. Entre más viejos mejor, para no arruinar los nuevos, decía uno. O no, o no hacemos eso. Lo que te quiero decir es que toda esa cultura, ¿a qué nos lleva eso? Porque como no tenemos ese espíritu de investigación, porque nos bloquearon ahí, entonces yo creo que nadie se había preocupado por ver cuánto es la distancia del timón, por ejemplo, pues. Exacto. O lo más sencillo, como decir, para comprar un teléfono y nadie quiere leer el manual. Todos ahí Eso metiendo son dedos. vainas para decirte cómo se enciende, dónde cambiar marcar la agenda y cosas así, pues pequeñas. No digamos si te querés leer un libro o te querés leer todo un tratado de la geometría sagrada para entender cómo son los sólidos platónicos y cómo se formó todo eso, ya. Checa, eso casi que te puede costar la vida, toda la vida que podamos vivir, pero para mí vale la pena obviamente hacerlo, ¿verdad? Pero la cultura que tenemos de bloqueo no nos deja. Y como eso, como bien le explicaste, puedes de sentir, porque de pensar todos decimos, pensamos, sí es así, así es así, pero de ahí no pasa. Porque nadie agarra un libro para leerlo. Si hasta chiste lo hacemos. Sí, pues. Si no lo entiende, lea el manual. Sí. Chiste, ¿no? Si no lo entiende, lea el manual. Lee más mal, antes no. Bloqueado. Es cierto. Y ese es el problema. Entonces todos tenemos que aprender a ver cómo funciona. ¿Qué hacen? ¿Verdad? Yo me acuerdo de la camioneta que tenía yo. Una vez le bajé la visera y yo siempre miraba la palabra warning, ¿verdad? Atención o peligro, significa eso. Bueno, como en inglés no le daba chance yo. ¿verdad? Pero un día me puse a leer, un día que ya no encendía el foco, que no sé qué, dije yo, qué raro. Y entonces decía ahí, que después de 10 años, tenía que ser revisado algo del área eléctrica, porque si no, iba a empezar a dar fallos. ¿Me entienden? Sí, Enfrente, la visera te lo ponen, ¿verdad? O sea, a tantos años, por favor, revísele, ¿verdad? Tal cosa. ¿Me entendés? Te aseguro que el manual del vehículo, del Chevrolet que tú tenés, traía cuánto tiempo va a durar la manguera de tal y tal. Bueno, esos son manuales especializados, pero lo traen, existe. ¿Para cuánto tiempo le vas a cambiar tal cosa? Porque así está diseñado, por comercio o lo que sea. A lo que vamos nosotros es que tenemos que entender que un ritmo natural universal, hay un manual de uso del universo que dice que el movimiento es hexagonal.
que el movimiento es de acuerdo a los sólidos platónicos y que nada en esta vida va a funcionarte si no entendés cómo se hace. Si yo no entiendo cómo funciona el espíritu del eterno o de la eternidad, nunca voy a tener la respuesta. Podré hacer carambolas, como tocar el teclado. De repente toco estas teclas y me suenan como, sonó como que sonara alguna melodía, pero no, solo le hice tin, ton, ton. ¿Sí? Una pregunta. Cuando decís los movimientos, poner el ejemplo de los sólidos platónicos, te está refiriendo a un número en detalle. Por ejemplo, hexagonal, ¿verdad? Para poner el ejemplo del hexágono que te dije de la abejita, estaríamos hablando de que si te enfocas, ves cuál es el problema, tendrían que hacer prácticamente 6 movimientos para que sea creado. No te puedo responder con exactitud, no te puedo responder, pero por ejemplo el ritmo de 12 es bien frecuente. El ritmo de 7 y 12 son básicos, bien probablemente. Que 7 pasos para no sé qué. Los 7 hábitos de la gente de éxito. Que los 12 pilares, por ejemplo, que hablé yo el otro día. Las 12 tribus de Israel, los 12 meses del año, las 12 lunas nuevas. O sea, algo hay en la numerología que no puede ser cambiado así simplemente. No es casual. Lo vimos con lo de las eras. ¿Por qué ahora hay tanta espiritualidad? Hoy yo me pongo a veces a pasar las radios y me gusta cuando encuentro a Dante Gebel, me detengo siempre a oírlo. A mí no, me gusta por la oratoria que tiene. Pero hoy ¿saben qué estaba oyendo yo, que estaba enseñando? Decía, cuando tú estés pensando, orando, decía él, y empiezas a focalizarte en lo que quieres, focalizarse en lo que quieres que el Señor te bendiga, y de repente te han enseñado que cualquier otra idea que se te venga, reprendas a Satanás, y de repente te ocurre una idea y dices, reprendo a Satanás porque yo quiero que el Señor me ayude. No has entendido que el Señor te está mandando esa idea, porque el Señor no hace nada si tú no le participas. O sea, si tú no lo haces. Hombre, está diciendo verdad. O sea, ¿qué estamos diciendo nosotros? En su lenguaje, nada más que lo está haciendo con conciencia separada. Nosotros, ¿cuál es la conciencia que le hemos aplicado? El Eterno y yo somos uno. Así es que lo que se me ocurra hacer, si está dentro de las leyes, va a ocurrir. Va a haber una respuesta. Porque el Eterno, o el Señor, como llaman, no tiene opción para respondernos. ¿Ven las figuras que están ahí? Se hicieron por ritmos musicales. Tomaron esa forma en base a ritmos y palabras o a frecuencias. De tal manera que yo debo de tener una frecuencia que me dé forma. Por eso es que dice, el no puedo, ni en broma lo digamos, porque el cerebro o el hemisferio que lee eso no entiende si está bromeando o no. ¿Qué es remarcar una realidad? Yo soy próspero. Yo soy prosperidad. Soy un hombre de negocios. El negocio me va a fructificar. Yo soy un lector ávido para la lectura, porque me estoy focalizando que eso voy a hacer, o eso soy. Te estoy remarcando. ¿En dónde? En mi Tiferet. Y ya me proyecto. ¿Y qué va a pasar? Mi agua, mi forma, mis hexágonos que me dan forma, va a empezar ¿a qué? A manifestar esa forma. Eso es hacer fe. Y eso obviamente va a tener unos pasos, ¿verdad? Aquí las fotitos que les estoy poniendo nada más son con la idea de que todo en la naturaleza, desde una florcita hasta una tortuga, está hecho con esa forma. ¿Quién le dijo a usted que no tenía ese origen de formación?
Así que solo Dios sabe cómo nos hizo. No es cierto. Nosotros sabemos cómo hemos sido hechos. Un óvulo y un espermatozoide que hicieron este movimiento repetidas veces en duplicación hasta darme la forma que yo tengo. Ay, ¿quién le hizo a usted pelón y ojos café? Ah, esa ya es una información de ADN que la determina el espíritu de herencia. Oh, ¿qué ibas a decir? Me refiero yo a que la forma que vas a tomar inicialmente, esa florcita no le ordenaron hacer. Los patrones de movimiento son los mismos. La manifestación ya tiene otra influencia. Se llama epigenética. Cuando alguien dice, no, en mi familia todos somos artríticos, ¿a qué estás condenando? A que vas a tener artritis. Porque yo he visto el caso al revés. En mi casa todos les han dado artritis, pero a mí no me va a dar. Y hasta el día de hoy no le da. Eso es, porque estoy remarcando la realidad que yo quiero formular. Eso es hacer fe. ¿Qué es eso? El ojo de una hormiga. Y una hormiguita así es. ¿Ah? Como parece una bola de golf. Pero es el ojo de una hormiga. Hexágonos. Y son puros hexágonos. ¿Quién les ordenó hacerse así? Pero yo veo a la hormiga con forma así, ¿verdad? Forma de hormiga, valga la redundancia. No le miro forma de hexágonos. ¿Por qué miro la forma de la hormiga? Porque aislé de hexágonos más grandes la forma de la hormiga. La materia es cambiante de acuerdo a la energía que yo le imprimo. Y nosotros tenemos un grado de materia espiritual. Lo que nosotros tenemos es materia espiritual. La hormiguita es materia espiritual con esa forma y con una función. Entonces es fundamental que sepamos que cada vez que nosotros vemos los sólidos sagrados, estos, o los sólidos platónicos, o las figuras que están ahí, que son las básicas, estamos hablando de que todo es posible hacerlo. ¿Qué tengo que hacer yo? Aislarlo. ¿Cuándo sucede esto del efecto yo-yo? O el efecto que regresa, es decir, tiras el yo y te regresa la mano, ¿verdad? Cuando nos sucede eso a nivel espiritual, es decir, que yo empiezo, no, yo soy diferente. Uy, se me acabó la batería. Sí, se me acabó la batería. Creo que alcanza. ¿Qué les decía? El efecto yo-yo, ¿verdad? El efecto yo-yo es que me regreso al punto del que quiero salir. Significa que yo vengo ahora, vamos a hacer una meditación y vamos a meditar que queremos ser una comunidad fuerte. Nos ponemos ese objetivo colectivo. Y venimos dentro de un mes a revisar cómo vamos con ese objetivo y somos más pequeños o menos fuertes. Eso es el efecto yo-yo. Partimos de un punto en el cual nos proyectamos hacia algo más grande o hacia algo mejor y resulta que volvimos al mismo punto o peor. ¿Qué significó eso? Significa que solo fue un ejercicio mental y no un ejercicio de conciencia. Solo mentalmente. No hubo un cambio como es modo seguro tengo que reiniciarlo.
Entonces, ¿qué va a pasar? Tú regresas al mismo punto. Hoy sí ya no, voy a hacer la dieta. Y te focalizas y regresas como yo-yo. ¿Qué hubo? No hubo, no, ya está encendiendo. Ya le di reiniciar. Ok. Dale, yo te ayudo. Sí. Es decir, que vamos a regresar al mismo punto. ¿Cómo sé yo si cambié realmente espiritualmente? Porque he avanzado. Probablemente no lo logres en el primer movimiento, pero vas a avanzar. ¿Cómo? El efecto yo-yo Es negativo, porque volvés al mismo punto. Regresás a la misma situación. No está cambiando nada en tu vida. ¿Y eso qué significa? Que solo estás a nivel mental. Y tenemos que llegar a nivel de espíritu, que eso es lo que tiene que cambiar en nosotros. Vamos, en lo que termina de encender la computadora, voy a revisar la hora. Estamos bien. Con las 8. Quiero terminar porque quiero dejar establecido el método. Me voy a saltar, nomás esta cosa termine de encender. Yo creo que me la volviste a apagar, amigo. Está cargando todavía. Bueno. Voy a darles la lista de los pasos que tenemos que seguir nosotros para poder conseguir hacer la fe. Pero antes voy a explicar un poquito lo de la Sefirot. Vamos a ver, voy a volver a leer esta diapositiva y entramos a lo de la Sefirot. Cuando vivimos en permanente lucha con una idea que queremos cambiar, estamos haciendo el efecto yodo, ¿verdad? Porque solo hemos hecho el trabajo a nivel mental y regresamos al verdadero espíritu que tenemos. Pero cuando cambias el espíritu, entonces sí estás haciendo verdaderamente fe. Entonces, en esencia, ¿a qué regresas? A la fe que tenés. O sea que todos ejercemos fe, sí. Todos ejercemos en lo que nos focalizamos. No es que usted no tiene fe, como no, pero tiene fe en lo que hace, no en lo que no hace. Por eso vivimos luchando contra nuestra propia fe. De lo que hay que cambiar es la fe. Y ya entendimos que cambiar la fe es aceptar dónde estoy, cambiar de enfoque y saber que no puedo cambiar nada si no lo hago bajo las leyes espirituales de la geometría sagrada. Si vivimos de acuerdo a nuestra fe, viviremos fluyendo en nuestra fe, independientemente de si es buena o mala, pero vos fluís en la fe. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar o cómo vas a hacer el movimiento para ir creando la fe? Quiero en el dibujo de la Sefirot dejar bien claro esto. La parte mental que la componen las 3 Sefirot de arriba, que estamos hablando de Keter, Bimá y Honma, ¿verdad? Esta es la parte de pantalla de proyección. Para eso me sirve. Porque yo con sabiduría, si quiero construir un edificio, ¿qué hago? Veo el edificio, ¿verdad? Si yo no tengo esa sabiduría, es decir, esa información, yo no puedo visualizar un edificio. Incluso cuando yo no tengo esa información, uno puede visualizar algo que no exista, aunque eso es imposible porque siempre existe. Todo existe, ¿va? Yo lo aíslo y lo traigo a mi mente. ¿Qué hice? Una proyección nada más. Eso puede, si queda a nivel de Keter, Bimá, Honma,
solo va a ser ¿qué? Una idea formulada con inteligencia y conocimiento. ¿Ok? Si baja y da el salto a Da'at, ya estamos hablando de otra cosa, porque yo ya la concientizo. ¿Sí? Y la otra es si creo que puedo lograr. Pasé por el salto de fe que es Da'at, pero en realidad yo tengo que ir de la mente al Tiferet. ¿Sí? De mente. Si es que no se mira. Estoy hablando. Pero sí ahí logran ver ustedes, ¿verdad? Logran la idea. Aquí viene yo proyecto. Aquí empecé yo a el mundo de la imaginación, una idea. Empiezo a creerla, la paso a que sea mi creencia. ¿Sí? Y la muevo hacia Da'at. Donde ¿qué? La hago consciente y de esta alineada baja a la manifestación que es el Malhut. Así que la línea central de la Sefirot es fundamental. ¿Y por qué todo esto está expresado en esos rombos y triángulos y hexágonos que se miran ahí? Por lo mismo, este es el principio cabalístico que estamos enseñando. Es como que yo les mostrara la forma que hizo la abejita. Lo que te están diciendo que la Sefirot, el manejo de la energía, es a través de tu árbol sefirótico que forma tu Merkabah. O sea que ¿dónde van a ser primero? En el mundo de lo espiritual. Aquí es donde va a cambiar primero. Entonces yo tengo que focalizar, ver el nuevo Moisés, pasarlo a mi Tiferet y creer que ese es verdaderamente Moisés. Creerlo significa más allá de visualizarlo. Creerlo es que emocionalmente te afecta. Emocionalmente te afecta. ¿Por qué yo nunca tuve problemas, por ejemplo, con ser gordito, con ser gordo? Porque a mí emocionalmente hasta estabilidad me daba. Una creencia equivocada, porque estar gordo no significa para nada estar saludable. O sea que tiene que pasar a mi creencia, pero como yo creía que eso estaba bien, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de ser gordo, pues? Y empezás a eliminar realidades de vos, que no vas a poder saltar 1 metro. Si te interesa, lo intentás, ¿verdad? Como sale ahí en un programa que una gordita se subía sobre un tubo y bailaba y hacía todo lo que hacen ¿cómo se llaman? Las mujeres delgadas en eso, ¿verdad? Malabares y todo. Uno se queda admirado porque con tremendo cuerpo como ella tenía, ¿cómo hacía ella para subirse ahí? Cuando la entrevistan me dice que a mí me retaron y me dijeron que no podía hacerlo así como yo era. Y yo les demuestro que sí podía. Bueno, emocionalmente se movió. Ya, emocionalmente ella está convencida que gordita podía lograr eso. También se puede, ¿verdad? Es decir, las cosas para que las creas te tienen que mover emocionalmente. O sea, no puede haber una manifestación en Malhut sin que haya emoción de por medio. Dicho esto, la fe entonces es un estado de conciencia del eterno presente en el que vivimos. Esto está fuerte, si lo analizan. La fe es el estado de conciencia del eterno presente en el que vivimos. A ver, Richard, ¿cómo te suena eso? Sí, tal cual está expresado. Pues sí, es decir, yo estoy consciente que yo soy el eterno y el eterno soy yo. No porque ya hiciéramos más. No. Ya lo estamos procesando, pero todavía no lo hemos manifestado. Pero, exacto, estamos en Da'at, perdón, en Binah, o más Binah. Pero, aunque yo lo consienta y lo crea, hay algo que no me deja manifestarlo.
Por tanto, la manifestación que soy, siempre soy eso que está diciendo ahí, el presente que soy. Pero Claro. no dejo de ser el eterno. Claro, vos sos Yo eterno le he dado la forma, como hablamos al principio, de tu estado de ese conciencia estado. actual. Eso es lo que te está diciendo eso. O sea que podemos ser cualquier cosa que nos propongamos, alcanzar a hacer cualquier cosa. Y ese es el mensaje de Yeshua. Con fe todo es posible. Si tuvieran fe como el grano de mostaza, o sea que si llegan al punto de cambio del origen y empiezan a darle la forma, a tejer la forma, se transformó. Habla bastante de eso, de cómo conectarse al Eterno, de ser la voluntad y el Eterno es uno. Pero es cierto, el Kidabor no es puro de eso. Y también un poquito el Sefer Yetzirah lo menciona. Pero sí, es que no estamos hablando cosas nuevas, ¿verdad? Lo que pasa es de que una cosa es verlo como una enseñanza retórica y otra cosa es como un reto en tu vida, ¿verdad? De decir, bueno, entonces ¿esto qué pasa? Pues porque yo no soy más grande. Y ahí esto es lo que nosotros abordamos. Así que la fe que tú tengas es lo que estás manifestando. La conciencia de fe que hagas. O sea que si tu fe te da solo para hacer lo que eres y no estás satisfecho, es porque tu fe no la has desarrollado más. Porque fe es mi enfoque de lo que, cómo me visualizo yo. Y mi voluntad es la voluntad del Eterno. Siempre. Siempre, porque el Eterno no es alguien que te está poniendo ritmos de voluntades. Eso quería decir, lo que pasa es que, como dice, pueden desglosar muchos temas, ¿verdad? Como por ejemplo el libre albedrío. La ley del libre albedrío, dicen algunos, que si nosotros estamos en este estado que estamos porque decidimos estar en este estado. Como lo explicaste al principio, mi papá y mi mamá no me eligieron, yo elegí llegar ahí. Yo los elegí a ellos. ¿Verdad? Entonces, al estar en un estado en el cual estamos, es porque hemos decidido estar así por esta ley del libre albedrío. No significa que no podamos cambiarla, obviamente, pero sí ya pasa por todo lo que estamos hablando, concientizar y hacer todo eso. Así es. Entonces, ¿qué tenemos? Un estado maleable de conciencia que debo de mantener. O sea, yo voy a llegar a un punto de conciencia tal y lo sostengo, si es el que deseo y el que anhelo. De tal manera que una persona que se conforma, por ejemplo, y dice, no, yo así como estoy también, ok, esa es tu fe. La mujer con flujo dijo, no, yo no quiero seguir sangrando en mi vida. Si a este hombre me tengo que sacarle, y tu fe te ha salvado, le dice. O sea, ella cambió su estado. El conocimiento de una verdad, no una esperanza a algo que pase. Eso sí no es la fe, ¿verdad? Es el conocimiento de una verdad, no una esperanza de que algo va a pasar. ¿Ya? Eso no es fe. ¿Cómo funciona? La fe es el estado de la realidad. La mente solo enloca o enfoca la realidad deseada, pero no le da vida. Ojo, lo que acabamos de decir. Es la emoción. Vivir la realidad es lo que le da la vida. Por eso todos los motivacionistas... ¿No una esperanza que digas? Ahí está, mira. ¿Lo anterior? Es el conocimiento de una verdad, no una esperanza de que algo va a pasarme, ¿va? O que deseo que algo pase. Tiene que haber una emoción. En todas las charlas motivacionales ustedes van a oír, siéntalo. Bueno, los pastores cristianos es lo que le dicen a la gente. Declárelo, siéntalo, vívalo, dígalo y háganos. Y la gente pasa haciendo el proceso mentalmente. No, la cuestión es que de verdad me emocione y diga, hoy sí, lo logro, lo hago. Y una vez está emocionalmente en mí, empieza a cambiar. ¿Ya? A mí me gusta cuando mi mamá me dice a veces, bella, ¿que creen que yo estoy enferma? Dice, ¡ra! ¿Eso qué es? Desprender emoción y decir, yo me siento sana. Entonces, ¿qué el efecto va a ser? La sanidad. Ahora, si ella o yo lo digo solo del diente al labio, como decir, no, si yo estoy bien jodidos.
La cosa es sentir la emoción de que sí estoy bien. Me dolía la garganta al principio y me dolía la frente. Pero cada trago que he estado dando, ¿qué creen que he estado diciendo? Aquí está esta agüita, me lo quita. Adiós. Ya no me duele la frente, ya no me duele la garganta. ¿Me entiendes? O sea, te estás repitiendo algo. El agua, con el agua me lo quito. 2 litros de agua y esto no está mañana. Porque estoy haciendo con el agua. No es el agua mágica ni el agua bendita. Solo estoy remarcando una emoción cada vez que siento el agua en mi boca. Estamos. Eso es hacer fe. Pero tengo que sentir la emoción. Yo recuerdo en los momentos más numerosos de Chevette Efraín, es cuando nosotros los líderes estábamos emocionados, vamos a hacer la sinagoga más grande, Guatemala, El Salvador, y vamos a ir a Miami, y la cosa comenzó a crecer. Teníamos la emoción y el convencimiento, aunque lo hiciéramos sobre la base de cosas que hoy reconocemos, no estábamos bien en este punto. Ven que el tener el contenido al final no es el trascendental para un resultado. Me estoy dando a entender. No estoy calificando como aquello que fue un desastre, no. Pero igual, iglesias se proponen crecer y llenarse y todo, y lo logran, porque están manejando la emoción. Emocionalmente quieren eso. Entonces, emocionalmente tenemos que hacer nosotros lo que deseamos. Yo ya no quiero esto para mi vida. Bueno, si lo siente de verdad, sí. Adelante pues. Viva esa nueva realidad. Cuando la siento, la vivo, es que toma forma. ¿Por qué? La energía empezó a moverse. Y dio el resultado. Dime. En la primera parte hablamos de que teníamos que razonar, teníamos que educarnos, leer y todo. Pero ahora esta parte es más emocional. Sí. Y por ejemplo, entonces, ¿dónde se combina lo racional y lo emocional? Porque entonces aquí es más ponderante lo emocional que el raciocinio. Para un resultado X, ¿ya? Aunque para un resultado, para un enfoque, ¿qué es lo que queremos decir? Tenés que tener la ley, que es la educación y el conocimiento para un... Vos puedes ser muy emocionado y decir, sí, vamos a hacer esto, crecer, lo que no sé qué, pero lo querés hacer desordenado, sin organizarse en comisiones, sin delegar responsabilidades, sin identificar cualidades de las personas. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? No va a crecer o crece desordenado, amorfo. Ahí necesitas el conocimiento y la sabiduría. ¿Ya? Por ejemplo, yo lo que estaba... Pero eso sin el conocimiento y la sabiduría, sin emoción, no hay nada. Una de las cosas separadas no funciona. ¿Cómo no? Siempre te va a dar un resultado, Pues sí, pero el no resultado va a es ser... el indicado, pues. Exacto, no es el resultado indicado o el esperado. Por ejemplo, el efecto placebo. Ahí no hay el paciente no tiene ningún conocimiento de la medicina. Sí. Pero él siente una emoción de que esa medicina lo va a sanar. Y lo sana, o a lo mejor, así es. Pero ahí sí alcanza el objetivo que quiere el paciente, de ser sano en ese sentido. Sí, si logra sanarse, sí alcanzó el objetivo. En realidad la pastilla no hizo nada más que solo hizo un vínculo, como yo dije, del agua. Ya, el agua me va a quitar el dolor, me lo quitó. O sea que sí se puede llegar por naturaleza a un estado. Sí, por un estado instintivo. El instinto puede llegar a alcanzar o sobrepasar un poco el raciocinio. Sí, raciocinio no, sino que lo que es establecido, por ejemplo, diríamos lo establecido. Yo digo que es lo que explicaste al principio, que es la Torah, por ejemplo. Escrito está que todo el universo fue construido mediante la Torah, o sea, mediante una instrucción. Entonces todo tiene un orden. Entonces la abejita, por ejemplo, para el ejemplo, ¿verdad?
no haces un movimiento hexagonal, o sea, para hacer eso no lo hace en desorden, pues tiene un orden ya establecido naturalmente. Entonces, ese es un conocimiento y una sabiduría por la cual se creó eso, o todos los movimientos platónicos que están descritos, ¿verdad? Entonces, si la sabiduría, nosotros le damos la sabiduría correcta a la emoción, podemos crear lo que deseamos. Exactamente. Pero Vos, no- vos le vas a poner la información correcta a la emoción. Por eso es que, y aquí voy a poner el ejemplo, ¿por qué no resulta la emoción de un discurso cristiano, por ejemplo? Porque es vacío, porque es emoción sobre mentiras, sobre cosas no reales. O sea, la emoción no es el problema, sino a qué le estoy poniendo la emoción. Pero los que se sanan, Le pusieron la emoción a lo que ellos creyeron, pues. O sea, ellos vieron su sanidad y lo lograron. Y dicho sea de paso que es una cantidad mínima. pero como dice él, sin información, porque o hay una pequeña información ahí. No, siempre hay una información de base. O vos la creás, como por ejemplo, bueno, yo puedo ser sano de mi ciática, diría alguien. Vos no sabés ni cómo, dónde va el nervio ciático, ni dónde sale, ni nada. Esa información no es válida para eso. Vos sentís el dolor de dónde a dónde va y te enfocás que ese dolor no amanece. Y le pones la emoción. Y me han dicho que me acueste en el suelo y que eso me va a mejorar. Y lo haces. Y da un resultado. Puede dar el resultado. Ahí está superado el conocimiento. no indica que no sea ordenadamente, porque el conocimiento indica un orden y la sabiduría, Sí. eso es lo que se expresa en toda la Torá, que es un orden. Entonces, por ejemplo, si el naturista, el naturópata dice que hay que acostarse en el suelo, no es porque solo yo lo crea, por mi emoción lo siente, sino que también es un orden de una estructura, que ya se investigó que eso te mejora, pues, evidentemente, en comparación de un colchón tradicional. De hecho, hasta las camas que hoy crean ergonómicas, de igual forma, tienen una estructura creada en base a estudios que voy a decir, no, mira, esta es ergonomía para su columna. Y seguramente no lo crees y te resulta, porque te estás en la cama vieja y te vuelve a doler la espalda. Yo he oído esta frase en los motivacionistas, por ejemplo. La emoción sin conocimiento está destinada a morir. Ese caso que yo voy a poner el ejemplo del agua. ¿No? Con agua, tómate el efecto placebo, tómate, ya vas a ver que la artritis te desaparece, que no sé qué, y emoción, y empiezo a hacer el show de que el agua te va a desaparecer la artritis, y empezás a beber agua, creyendo eso. Te emocionaste que sí, te vendieron una emoción, pero eso no es verdad, no tiene ley trascendental inherente. No sé si me explico. Pero alguien viene y te dice, metete a la piscina de bastantes minerales. Yo fui a nadar tantos días, y esto se los cuento que lo dijo una persona. Fui a nadar a la poza de no sé qué, que tiene agua pesada porque está cargada de minerales, y terminé sanándome después de tantas veces de haber ido a nadar. Pasó un año, parece que nadando diariamente, y fui mejorando. Porque a él le habían dicho que bañándose ahí absorbía los minerales, que se estuviera tanto tiempo, y que absorbí, que sus huesos iban a responder, y efectivamente lo logró. Para mí es Pero había un conocimiento de base, algo verdadero en el fondo. a eso me refiero del orden. Ajá. El orden es lo verdadero, porque la sabiduría no es mentira, pues. Sí, bueno, es que el ejemplo que él dijo del efecto placebo me pega duro porque ahí no hay ningún tipo de información, hasta puede ser falsa, ¿verdad? Claro, hay una información, te dicen, esta es la pastilla que usted lo va a sanar. Sí, pero no Es sana, el último. no sana eso. Recuerda que el efecto placebo ni siquiera se sabe qué es que activa tus células. Ah, ya te entendí. Hay un Sí. regeneramiento, hay una curación, pero ¿qué lo activó? Hasta una no verdad, me explico. Bueno, Así es. De hecho es una no verdad, porque es pastillas de azúcar. Pero lo creíste.
sí, lo creíste otra vez. Y sos el observador de la realidad. Pero sí, pero lo que, como dice, lo que la base es la emoción, no la información. Sí. Es que no, la emoción tiene que ir inherente. Si vos no lo sentís, vamos a ver. Dicen que con dinero se compra lo que necesitas. Muy bien. Voy a tener dinero, que no sé qué. Pero realmente no lo sentís. Solo dices, vamos por el dinero. Adelante, trabajemos para el dinero. Pero en realidad sos un haragán en el fondo que no querés hacer nada. Entonces, manifestás una emoción sin el trabajo y la instrucción. Me doy a entender, o sea, ahí no va a haber ningún efecto. Pero si vos vas a hacer el efecto placebo, por ejemplo, van y te dicen, necesitamos voluntarios o les vamos a pagar tanto a personas, les vamos a dar su medicamento, pero para algunos de ustedes no van a recibir el medicamento, ni les dicen a veces, solo vamos a hacer el estudio, ¿sí? Y les vamos a pagar tanto. ¿Cómo? Y en ese tema tan regalado como es el de las pizzas, ¿qué es lo que hace falta a la gente? Yo veo que se desgasta, que hace una cosa, hace otra. ¿Qué es de las que De es? las pizzas. ¿A qué se debe eso? Que no a todos se las dan. Es que la gente no le pone todo ese empeño, pero yo veo que sufre, se desgasta y ve, hace, y con una emoción, con un enfoque para ellos, hasta cierto punto, que quieren pues alcanzar eso. Y no lo logran. Y no lo logran. Porque ahí hay, yo lo que entiendo de eso, entiendo tu punto, que ¿cómo es posible? Yo le puedo poner toda la emoción a que me hagan a la visa, decir tú y llegas y llevas con todo y no te la dan. Okay. Pero ahí hay emociones contra emociones, o sea, es decir, más bien dicho, fuerzas energéticas contra otras fuerzas energéticas. Porque al otro está entrenado para no dar. O sea, él está moviendo energía también. Pues sí, pero entonces estamos luchando entre un sistema más. La lucha es energética, cabal, es espiritual. Si vos ganaste al espíritu. Porque en veces, ¿cómo se llama? Tocando ese tema, el cónsul está dispuesto que esa que viene caminando a la ventanilla no le voy a dar, pero en un momento dado le agradó algo de usted, o una respuesta que dio, que eso lo movió a él, y se la sale dando. Tal vez la intención O a la inversa, que es lo más frecuente. O a la inversa, a esta se la voy a dar. Pero como llega y envía, mire, ¿y usted para dónde va? No, es que fíjate que yo tengo como 5 familiares, porque los salvadoreños tenemos esa mala costumbre, que nos hacen una pregunta y no contestamos nada de lo que nos preguntan. Y ya cayó mal uno por eso, porque, mire, ¿y usted cuál es el motivo suyo? No, es que fíjate que yo tengo 5 parientes allá, uno está enfermo y el otro quiere que yo vaya porque me quiere llevar a... Eso no era la pregunta. Entonces de ahí ya, la energía de él, no, porque no me contestó. Sí, son circunstancias, pero la cuestión es que vos tenés que manejar tu realidad y tener una motivación real para poder conseguir lo que querrás. Que hay variantes y factores, sí. Yo quisiera volver al punto del placebo. En cuántica se da eso, o sea, en cuántica se explica eso, en la medicina cuántica. La respuesta está en el manejo de la energía. Si a mí me dan un parámetro un parámetro establecido, es decir, viene el científico, el médico, con el perfil del médico, ¿verdad? O del científico y te dice, esta es la pastilla que usted, lo que esperamos nosotros es que usted tenga esto y estos resultados a los tantos días. Y que por favor cualquier cosa nos la avise. ¿Qué pasó en ese momento? Vos creíste. Y si lo creíste, el salto cuántico se da de la energía al estado que creíste. Ese es lo que sucede ahí. La energía se transforma de A, dando un salto B para que sea C. ¿De qué depende que eso? De vos únicamente. Porque si vos llegaste ahí y ya te enteraste que hay efecto placebo, y a vos te escogieron entre los 20 que van a tener el ejercicio,
Es, a lo mejor a mí, que a mí me están dando el placebo, ¿no? Y te están dando la pastilla real y no te, porque se da también eso, que a los que le dieron el medicamento no les hizo efecto. Ya, no les hizo, hay grupo no efecto con verdadero medicamento, placebo con efecto, con buenos resultados, y placebo sin resultados. O sea que una vez más la constante es qué energía le pongo yo. Pero importante la emoción que yo sienta al querer alcanzar algo. Y como es emocional, le puedes dar volumen y de repente te baja el volumen. Tenés que volver a sentirlo. Solo para terminar, y creo que tal vez dependerá del contexto, porque es lo que estoy entendiendo, ¿verdad? Cómo se desarrolla esto. Les dije la vez pasada que un estudio serio de investigación que se hizo en las cruzadas de este señor Benín, todas las personas que se curaron en el largo plazo, ninguna dio resultados positivos. Ninguna. Esos que se curan y no sé qué. Nadie era cierto. Nadie. Pero los efectos placebos están plenamente investigados. Son permanentes. Son permanentes. Son estudios controlados, pues, ¿verdad? Interesante, hecho, ¿va? Interesantísimo, porque de hecho los científicos hasta el día de hoy no saben cómo funciona el efecto placebo. No se sabe. La medicina clásica. En la medicina clásica. En la medicina clásica no se sabe por qué el efecto placebo existe. Cómo es que el cuerpo recibe la señal de autorrepararse por lo que te dicen o por la emoción que le pones, que es lo que estamos platicando ahorita, pues, ¿verdad? Pero en el otro, que supuestamente es una fe espiritual, no, en el controlado no hubo. Porque no dudo que hay gente que se haya sanado, pues, ¿verdad? Claro. No dudo que hay gente que se haya sanado. Y que quedó fuera del estudio o alguna cosa por el estilo. Yo tengo amigos que dicen haberse sanado y haberse curado, pues yo no puedo, desde un punto de vista médico, decir si eso es verdad o es mentira. Habría que hacer un estudio serio. El problema es que nadie hace un estudio serio de esa situación. De medición. Porque es atentar a la fe. Claro. Someter a Dios a un parámetro. Sí, eso es. No hay manera. Está dudando del Todopoderoso, está dudando que te pare y te vaya al infierno. Y hay estudios también. Bueno, yo vi un documental en Geographic Channel donde los pastores que supuestamente hacen milagros y la gente se levanta de la silla de ruedas y testifica ahí del momento que se levantó y todo, pero dice que fue el momento emocional, porque meses después vuelven a la misma condición. Sí. Sacaron un montón de gente, Sí. que solo en el momento que se pararon de la silla de ruedas y que brincaron, pero ya después, a los días volvieron otra vez a la silla de ruedas y ya no pudieron levantar. ¿Y qué pasa? Ahí creo que necesitaríamos los médicos un estudio más serio. Sí. No existe actualmente, creería yo. Bueno, vamos a hablar de los pasos que hay que seguir en la meditación. Número 1, definen mentalmente la realidad que desean crear. Sí, o sea, por escrito si es posible, ¿verdad? Siempre le hemos dicho que escribir empieza a remarcar en la mente. Número 1, visualización mental. Número 2, conecto mi Merkabah. ¿Cómo es? Con la meditación como la hemos aprendido. Me relajo, hago correr los tubos de luz sobre mí, ¿verdad? Voy a mi Tiferet. No necesariamente tenemos que hacer todo el proceso largo, porque en la medida en que uno va haciendo el ejercicio, aprende a tener la conexión y a estar ya en Tiferet y empezar a girar su Merkabah, ¿verdad? Okay. Una vez ya activada su Merkabah, visualizan, ¿verdad? Visualizo en mi corazón, fíjense lo que se pone, visualizo en mi corazón. Es decir, que no mentalmente ya, porque yo ya hice mi plan. Visualizar en el corazón es empezar a sentir realmente eso que quiero lograr, ¿verdad? La siento, la vivo y la creo. Quiero dar una testimonio sería de eso. Antes de venir aquí, usualmente lo clásico en la oración es: Señor, dame, Señor, te pido, Señor.
hemos estado haciendo la meditación, hemos precisamente hecho estos pasos, ¿verdad? De visualizar, etcétera. Y yo estaba visualizando, o sea, nunca se lo pedí a alguien externo, ¿verdad? Sino que visualicé, y te lo he contado a ti, la cuestión de la otra clínica que quería adquirir y comprar. Y todos los pasos por los cuales yo mentalicé y hice, todos se dieron tal cual. Y no le he pedido a nadie, ¿me explico? O sea, y no lo digo con arrogancia. Sino que lo decretaste y sí, empezaste a hacerlo. Sí, ahí está. Ya está la otra unidad colocada en la oficina y está funcionando tal cual. Se visualizó y se pensó y se decretó y se obró para poder llegar a ese punto. Exactamente. Si tú me lo preguntas de cómo lo hice, o sea, en el sentido de pedir, no, como tú dices, visualizar. La visualización realmente, y para mí es muy interesante o nuevo, pues, ¿verdad? Porque yo vengo, todos venimos de un contexto religioso donde Del pedir. Jesús bendíceme, ¿verdad? Tal vez me cae 5 ayunos, tal vez me cae algún hermano me bendice, ¿verdad? Ayúdenme a orar. Ayúdenme a orar, hermano, ¿verdad? Y no, o sea, al final lo que quiero decir es que funciona. Yo he visto que funciona. Ok. Entonces, definirlo mentalmente, conecto a la Merkabah, ya una vez ya definí que eso lo tengo que hacer antes de empezar a meditar, ¿verdad? Visualizo con mi corazón, es decir, empiezo a sentir la energía. Yo no sé si le voy a poner un ejemplo. Ustedes nunca traten de ver a las personas. Eso es sentir en el corazón. No verlas mentalmente, sino de sentirlas. ¿Ya? Y eso evoca realmente la energía que se anda buscando. Bueno, luego después de eso hago las obras que me llevan a ella, a la visualización. Y remarco la experiencia en mi mundo. ¿Qué es remarcar la experiencia en mi mundo? Porque aquí es el concepto nuevo que vamos a hacer. El hacer la meditación diaria es para remarcar la realidad y no olvidar. Porque una pregunta frecuente que nos hacían es, ¿y tengo que todos los días estar repitiendo la misma visualización? Bastaría con una vez que verdaderamente la sintas, porque después solo tenés que remarcar. Remarcar significa, podés poner una foto, podés ir a ver una película donde está lo que vos decís, aquello que te dicen, es un carro, vaya, siéntase en él ahí en la agencia. Todos esos son remarcar, no es falta de fe, pero lo ponemos ahí. No es la falta de fe, es la técnica para no salirse del camino, ya que es maleable. Como uno rápido puedes perder el enfoque, no estamos acostumbrados. Entonces, diariamente vos vas revisando cuánto vas avanzando camino a eso. Es decir, dice, chequeo que todo esté en su lugar y vaya paso a paso. Estamos. Por ley, en este lienzo que llamamos realidad material, se va a dar material por ser plano, no se puede manifestar más de una realidad a la vez. ¿Ok? Por eso, remarcando una, desaparece la otra automáticamente. ¿Por qué afirmamos eso? Desaparece lo negativo. El mal resultado, tachalo. Y solo remarcar el buen resultado. Solo ese. No volvás a recapitular tu error o tu mal resultado, sino solo el buen resultado. ¿Por qué? Miren esto. ¿Qué cara del cubo estás viendo tú? Esta. La azul. La ¿Cuál? amarilla. La amarilla que está abajo o arriba o al fondo. Cada quien no podemos ver todo eso así porque es plano. Ahorita lo volví a ver y yo estoy viendo la de aquí encima. Esta. ¿Ya? Y antes lo estaba viendo diferente. Si ustedes lo cierran sus ojos y vuelvan a ver, lo van a ver otro ángulo. Pero como en esta realidad plana, no podemos ver todos los ángulos de una vez, sino que se desaparece. Bien, eso nos favorece. ¿Por qué? Yo voy a desaparecer lo que no es favorable
y voy a empezar a ver solo lo favorable. Me acabo de acordar de una noticia que leí, que unos científicos acaban de decir que vivimos en un mundo de 2 dimensiones. De 2 dimensiones. Bueno, y Jean-Pierre Lamec, como el de Cambia tu futuro, él desde los años 80 vive diciendo que todos tenemos un doble y que las estrellas estaban en doble y se los comprobó. Cuando lo dijo la primera vez, está loco. Ahora que ya lo pudieron comprobar otros científicos y que lo han sustentado mediante los telescopios y todo, hay que escuchar a ver qué decía. O sea, miren, a nosotros nos van a decir que estamos locos, que ya no estamos en la Torá, un montón de cosas, pero no importa. O sea, focalicémonos en lo que queremos lograr. Hoy, yo no creo que haya tiempo para la meditación. Los resultados son los que hablan también, Pues sí, a eso me refiero. Los resultados van a empezar a decir, bueno, entonces tiene no. razón, porque que le va bien. Exacto. Entonces yo quiero pues que de verdad despertemos como comunidad en ese sentido. Porque si no, no va a tener sentido seguirnos focalizando en una comunidad si no lo somos. Esa es la plena realidad. Es que tenemos que enfocarnos bien en esto. ¿Estamos? Sí. No vamos a hacer la meditación porque nos fuimos de largo, pero si no terminaba esta clase, imagínense cómo los dejo yo aquí 2 semanas. Ya ahorita tenemos el método, lo hemos pulido. Y quiero por favor que practiquemos la meditación. Yo quiero que oremos o meditemos alrededor de nuestra comunidad. Miren, la comunidad no soy yo, ¿verdad? La comunidad somos todos. Si en verdad somos comunidad, no hay forma de que sobrevivamos como tal, ¿verdad? Si no hacemos las cosas que caracterizan a una comunidad. Entonces, yo he pensado en diferentes maneras de cómo podemos